del orden de Dios que tenemos aquí. Y bueno, aquí queda una preguntita en la clase anterior, en la 3, que dice: ¿cambió tu perspectiva del matrimonio en la clase? O sea, ¿cambió tu idea o cuál es tu opinión acerca de lo que habíamos visto acerca de lo que es el matrimonio y lo que es que para Dios no hay divorcio? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, aquí sí fuimos ya muy contundentes, entendiendo que no está en el corazón. No decimos que no suceda, que no pase, que no haya circunstancias que lo puedan ameritar, sino en el que para Dios en su corazón no lo hay. ¿Ok? ¿Sí? Entendiéndolo desde esa perspectiva, porque no tampoco es cuestión de crucificar a nadie. ¿Sí? Y les digo, hay ocasiones en que yo lo recomiendo y le digo, ¿sabes qué? No más. Hasta aquí, ya fue mucho tiempo, ya lo que se tenía que hacer se hizo, y bueno, al menos una separación, sí. Entonces, ¿qué opinan acerca de la clase anterior? No me digan que no se acuerdan. Quedó claro, ¿no? Lo que significaba, lo que era, o sea, la dimensión de lo que es el matrimonio para Dios, que es un pacto, ¿sí? Eso yo quiero que les quede muy, muy enfatizado en su corazón. Es un pacto eterno, o sea, para Dios no es el que, bueno, solamente va a ser por un ratito y ya cuando te aburras y cuando ya te molestes, entonces ya lo puedes romper. Vimos también que lo que eso significa, o sea, y qué decía, ¿se acuerdan de Malaquías? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Malaquías? Dice, yo soy testigo, dice Dios, yo soy testigo de que tú has faltado a la promesa. A mí, mire, eso se me hace muy, pero muy fuerte. Se me hace muy fuerte que Dios te diga, a ver, yo soy testigo, yo doy testimonio que tú te olvidaste de las cosas de tu juventud. Sí. Y bueno, por algo, digo, aquí nada más hay un varón, pero por algo lo dice, fallaste, le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando eras joven. O sea, sí hay una tendencia, ¿sí? Sí hay una tendencia. Si hay una tendencia en que la gran mayoría de personas que caen en adulterio son hombres. Es un área débil, yo también puedo entender que hoy por hoy es de veras un área muy endeble en el matrimonio. Y eso tiene que reforzarse, tiene que afirmarse, tiene que pues cuidar la mujer. La mujer es la que tiene que cuidar esa parte del marido, ¿sí? Tener buena comunicación. En el prematrimonial que yo les hago a los jóvenes, me está ayudando una exalumna del instituto y me decía, Pati, ¿por qué tienes 3 charlas de la comunicación? De todas tienes una, pero de la comunicación 3. Le digo, porque donde más se afecta o se ve afectado el matrimonio es en la comunicación a largo tiempo. A largo tiempo, la costumbre, el tedio, el que ya lo conozco, los prejuicios nos hacen ir modificando nuestra comunicación, y eso se tiene que cuidar muchísimo. Bueno, en esta cuarta clase vamos a identificar los roles que Dios ha dado para la familia, ¿sí?
entendiendo, ¿se acuerdan de lo que dijimos que la autoridad es en forma? Los roles de la autoridad. Exacto, ante el valor del orden, en cuanto a valor, es totalmente igual, ¿sí? Dice aquí, vamos a ver varios aspectos en el que es ser imitador de Cristo, ser cabeza, líder y proveedor, ser buen administrador, amar y enseñar a amar, ser un hombre de oración. Vamos a ver el rol del esposo, ¿ok? Tener una sola esposa, ser compañero, o sea, vamos a ver el rol del esposo en esta ocasión, ¿sí? Nos está faltando varones, fíjense nada más. Todas están sobresadas. Y miren que es buen esposo, ¿no? Sí, muy bueno. Es buen esposo el Isaac. Pero bueno, a lo mejor después en la siguiente ya la daré ahí. A ver, que Isaac se levante y dé la clase a los hombres que si no vienen o les va a tocar, ¿sí? Bueno, dice, Dios ha dado roles a cada uno de los miembros de la familia. Por esto la responsabilidad de los roles es con Dios. A ver, vamos a empezar desde aquí. ¿Okay? ¿Qué es un rol para ustedes? Una responsabilidad. Una responsabilidad. Sí, un deber, un papel para desempeñar. Es como líder. La función que hago como Eso, que tiene. función. Es una función. ¿Sí? Pero luego díganmelo fuerte porque me lo dicen así como... Ah, con seguridad, ustedes díganlo. Y si no es, no se preocupe, no pasa nada. ¿Sí? Es una función. ¿Sí? ¿Qué más para ustedes? Tareas predeterminadas. Exacto, tareas predeterminadas. ¿Una actitud puede ser? No es una cuestión de espiritual, es una cuestión administrativa, es de administración, de mayordomía, ¿sí? Más que nada. ¿Sí, Sandra? ¿Ya se fue? Ya se fue. O sea, es entender que cada uno tiene una función. Papel a desempeñar. Un papel a desempeñar, exactamente. Porque cuando habla de rol, la palabra rol tiene eso. Que habla que son distintos papeles en una escena a desempeñar. Así Entonces, es. el rol ocupa un papel importante. Exacto. O sea, cada uno de los miembros de la familia tiene una función, tiene algo que tiene que desempeñar importante. ¿Sí? Y un posicionamiento, lo hago referente al carácter, porque creo que el rol que cumplimos cada uno expresa lo que es, y en algunos casos algunos tienen que tener un carácter como para generar disciplina, orden, según el rol que le toque. Claro, ¿sí? Sí. De hecho, todos deben de desarrollar un carácter, ¿sí? Dependiendo del rol o de la función que cumpla, ¿sí? Pero cada uno debe, ese es la ciencia de esto, el poder hacerlo. ¿Por qué yo tengo que hacer que mi hijo cumpla bien su rol de hijo? ¿Por qué lo tengo que hacer yo como padre? Porque es un rol de madre. Porque es tu rol de madre, pero además... Porque lo centra en el propósito del padre. Sí, lo centra en el propósito que tiene él como hijo. Pero más adelante, ¿qué va a pasar? Él también va a ser padre. Exacto. Él va a tener que desarrollar hijos. ¿Me explicó? Entonces, por eso es la importancia, porque entre más correcta sea la forma que nosotros lo desempeñemos, o que también a ellos los hagamos que lo desempeñen,
mejor va a ser para ellos el entendimiento de lo que debe de ser, ¿sí? Como padre, como hijo, como hija, como esposa, o sea, va a ser más fácil, con mayor claridad, y va a ser una base, un fundamento para él, ¿sí? Porque ahora es muy fácil que las jovencitas se salten sus roles, ¿sí? Es muy fácil. O sea, así, muy, se le decimos en México, con la mano en la cintura, ¿así se dice? ¿Sí? Así como muy ligeramente, bueno, tú te encargas de hacer de comer. O sea, con mucha tranquilidad y serenidad le dicen al esposo, no, como yo no sé hacer, tú sí sabes, entonces tú lo haces, ¿no? Y así como que tú dices, ¿cómo? Y hay muchas cosas no es el hacerlo, el hombre lo puede hacer y no digo que no lo haga rico. Yo conozco hombres que, ¡ay!, cocinan impresionante, ¿sí? Pero no es su función, o sea, ¿por qué? Por tiempo, por lo que él tiene que hacer de otras cosas. Entonces, eso es. Ahora, vamos a la segunda parte, que eso dice, cada uno de los miembros de la familia, por esto, la responsabilidad de los roles es ¿con quién? Con Dios. No es cuestión de que tienen que cumplir los hijos con la mamá o el papá. No es cuestión de que tú como mujer o como hombre tienes que cumplir el rol porque tienes que estar bien con tu esposa o con tus hijos. No. Este es un asunto con Dios. Este es un asunto con Dios. Esto es una función, esto es algo que tú tienes que hacer, pero es con Dios, ¿sí? Para cumplir tenemos que ajustarnos a los principios de Dios y no a los principios humanos, no a la cultura, no al medio, no a las circunstancias, sino a los principios que Dios estableció. Solo el amor de Dios es quien puede ayudarnos en nuestro rol. Fíjese bien lo que dice. Solo el amor de Dios. Ahora, aquí dice, solo el amor a Dios. De Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre solo el amor de Dios y solo el amor a Dios? ¿Qué diferencia hay? De Él hacia nosotros y de nosotros hacia Él. Exacto. O sea, cuando estamos hablando de que solo el amor de Dios hacia nosotros es quien nos puede ayudar para salir adelante, es que dependemos de Él. ¿Sí? No depende de la circunstancia, no depende de otras cosas, no. Usted depende de Dios, ¿ok? Para poder lograr. Por eso es que dice en Gálatas 6, 7 al 9. ¿Me lo leen, por favor? No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Fíjense qué chistoso. Nosotros muchísimas veces usamos este versículo para la cuestión económica. Y entonces tú piensas, y lo he escuchado en muchos lugares, ¿sí? Tú siembra y vas a cosechar. Siembra dinero y vas a cosechar dinero. ¿Y a dónde dice? Aquí no está hablando de eso. Aquí no está hablando de eso. Porque la bendición económica es una añadidura. Entonces la gente piensa que porque da dinero va a recibir dinero, y no es así. Porque Dios no se refiere a eso. Lo primero es
a ver, no te engañes. Que a todo el mundo puedes engañar menos a Dios. ¿Sí? Ahora, estamos hablando en un contexto de que Él te va a ayudar, de que Él sí sabe por qué no lo quieres hacer, que si no llevas a cabo tu rol, Él sí conoce lo profundo de tu corazón y no trates de barnizarlo. Es que trabajo, es que hago, es que me canso, es que no puedo, es que es demasiado tiempo. No te engañes, no quieras engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Sé honesto contigo mismo. Estamos hablando de los varones, ¿sí? Aunque sean puras mujeres. ¿Sí? O sea, eso, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y luego dice, ¿a qué siembra se refiere? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará. Y ciega corrupción. O sea, no, el andar en la carne siempre te va a llevar a la corrupción. ¿Sí? Siempre te va a llevar a eso. Cuando tú trates de justificar tu situación, cuando un hombre no prospera, cuando un hombre no es buen proveedor, cuando un hombre no puede corregir su carácter, es porque anda en la carne. Y no te quieras engañar. Y solo de Él dependes. Solo de Él puedes depender. Porque el que siembra sabiendo y entendiendo que dependes de Dios, que dependes del Espíritu, es que tú vas a poder hacer los logros y los cambios correctos. ¿Sí? Es a eso a lo que dice. Mas el que siembra en Él, para el Espíritu, ¿sí? A ver, aquí podemos también hacer una diferencia. Porque les digo que una palabra altera, ¿sí? Altera totalmente. Ahorita permíteme, dice, mas el que siembra, no dice en Él, ¿sí? Sino el que siembra para Él, ¿sí? Espíritu, ¿de dónde va a cegar? ¿Quién se lo va a dar? Exacto, ¿sí? El Espíritu, del Espíritu es que va a cegar. Y vida eterna. O sea, es del Espíritu que tú vas a recibir. Si dependes de Él, si sabes que tu rol depende de Él, que es Él el que te ayuda a llevarlo a cabo, entonces también debes de saber que de Él viene la ayuda, ¿sí? Por eso dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Es fácil sembrar? No es fácil sembrar, ¿sí? Pero les digo, no, entonces, este versículo no lo usemos incorrectamente. ¿Algo querías agregar? Es que, ¿puedo leer cómo sale acá en esta otra versión? Sí, claro. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Exacto. Entonces, vamos a cumplir el rol, ¿sí? Aquí estamos hablando del rol del esposo, ¿sí? Vamos a cumplir el rol del marido. Ahora, ¿a quién es la responsabilidad? ¿Es para con quién? Para con Dios, ¿sí? ¿Y de quién depende que nosotros logremos ese rol como esposo? De la dependencia que tengan de Cristo. ¿Ok? Por eso es que dice,
para los que acaban de llegar, decíamos que este versículo de Gálatas lo usamos mucho para la cuestión económica, ¿sí? O sea, tú siembra y vas a cegar, vas a cosechar de lo que siembres, y se refiere a algo, en muchos lugares, a algo económico, y no es así. Tenemos que quitarnos todos esos vicios y todas esas malas, humanamente, conceptos que hemos tenido. La cuestión, la prosperidad económica es una añadidura ¿de qué? De la prosperidad espiritual. Es así de fácil. Cuando una persona ha entendido lo que ha recibido de Dios, entonces es una persona generosa. Okay. De lo que Dios le ha dado, no de lo que tiene. Porque también, bueno, pues no tengo mucho dinero ahorita, así es que nada más voy a dar una ofrendita de 10 pesos. ¿Y todo lo que has recibido? ¿Y todo lo que te ha dado? ¿Sí? Entonces, no puedes hacerlo de esa manera. Y cuando esto proviene, cuando del Espíritu segarás vida eterna, ¿sí? Es un fruto observable. Póngale ahí, ¿sí? Evidente. El fruto que segas es evidente. Es notable en tu vida. Es probado también. O sea, otros pueden deleitarse en eso. Fíjese todo lo que significa del Espíritu segarás. Sí. El que siembra en el Espíritu dará un fruto que modifica tu conducta. Como si siembras buenos conocimientos, ¿sí? De la palabra tendrás una conducta mucho mejor. Cuando tú lo haces de la palabra. ¿Sí? Por eso en ocasiones el de y el a y el en cambian totalmente el concepto. ¿Por qué piensan que ahora les estoy dejando que no están cumpliendo mucho lo de Juan? Porque tenemos que, porque el que siembra para su carne, en la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, pero a ver, si dijera, el que siembra en el Espíritu, son dos conceptos. Tenemos que aprender a leer bien la Escritura, sí. Bien, les digo, ¿cuándo es la coma? ¿Cuándo es el punto? ¿Cuándo es el punto y coma? ¿Cuándo? O sea, no lo hace, no está escrita la palabra porque así se les ocurrió, ¿sí? Sino que tiene una función. Entendiendo bien que de Él dependemos, que nuestro rol es algo con Dios, es un trato con Dios, es algo que voy a cumplir delante de Dios, que voy a depender de Dios, ¿sí? Y que cuando yo dependa de Él, entonces el Espíritu me va a ayudar a hacerlo correctamente, y entonces va a venir el fruto evidente, que se va a ver, que se va a probar, que va a ser una evidencia. No, es que Dios sabe que sí estoy cambiando. ¿Y para qué crees que Dios sepa? Quien lo tiene que ver es tu esposa. Quien lo tiene que ver es tus hijos. Esas son las evidencias. Esas son las evidencias de que el Espíritu es el que está dándote algo, porque lo estás haciendo en el Espíritu, ¿me explico? Entonces es importante que podamos entender bien lo que es ese concepto. El rol del esposo: ser imitador de Cristo. ¿Cómo es ser imitador de Cristo?
Sí, uno caminando en su voluntad. Pero cuando yo digo caminando en su voluntad, hago esto. Abro un espectro enorme. ¿Sí? ¿Qué es su voluntad? Toda la Biblia, ¿no? ¿Me explico? No, tenemos que ir a lo poquito. A ver, vámonos a lo poquito para que entonces podamos ir paso a paso pudiéndolo hacer, ser verdaderamente imitadores de Cristo y caminando dentro de su voluntad. Uno es negándote a ti mismo para que le puedas seguir. ¿Sí? Por eso dice una muerte directa al yo. Ahora, a ver, varones, yo les pregunto, ¿les cuesta trabajo morir al yo? Sí. ¿Por qué les cuesta trabajo a los varones morir al yo? Porque dejamos de ser, qué sé yo, egoístas. No, deja que los varones digan, déjame decir que los varones digan. Puede ser, pero también puede desarrollar una vida muy independiente, muy autosuficiente. ¿Qué más? A ver, Guillermo, está muy callado. Me parece que día a día hay que ir renunciando al yo ante la presencia de Dios. A veces... Y no ante la presencia de Dios. No, o sea... Acuérdense que es algo evidente. Obviamente, pero uno cuando va leyendo la palabra, instruyéndose y demás cosas, uno, digamos, Dios le va mostrando en uno cosas que hay que renunciar, o sea, no ser autosuficiente, no ser soberbio ni orgulloso ante las debilidades que puede uno tener. Pero a ver, no me escuchó la pregunta. A ver. ¿Por qué le cuesta trabajo morir? No qué, o sea, sino por qué le cuesta trabajo morir. Al varón, al yo. Si me permite. Sí, Es propio de la naturaleza del primer Adán buscar la independencia de Dios. Es propio de su naturaleza, es el fruto el fruto de la caída. Y más que morir al yo, morir a la parte del yo que no se sujeta a Dios. Dios quiere nuestro yo sujeto a Él. Un yo que le sirva a Él en plena sujeción al Espíritu Santo. por eso no nos vamos hasta aquel que se cayó, ese Adán. ¿Sí? Sí. Porque nos vamos hasta allá. No, vámonos al nuevo Adán. A que nos llegue más cerquita. ¿Me explicó? Yo creo que a todos nos cuesta renunciar a nuestro yo. Por supuesto, de acuerdísimo. Partamos de esa base. Pero le cuesta más al varón. ¿Ah? Sí. Ahí difiero. No sé, habría que ver. Difiero con usted. Habría que ver. Porque hay casos y casos Ahí particulares. está. Porque por ahí es según la crianza que ha tenido el ser humano. Sí, yo Entonces, estoy de acuerdo con usted. ahí, si uno le pidió independiente, digamos, y uno conoce al Señor, es decir, hay cosas que, bueno, ahora tenés que depender de. Entonces, por ahí va a costar mucho más, digamos, el trato de Dios con esa persona. Por eso, digamos, son casos, o sea, muy particulares. O sea, puede ser que, digamos, que la mayoría sean los hombres. Puede ser. Yo no lo discuto. Pero hay casos que por ahí, digamos, los que han sido criados independientes. Lo dice por mí. El caso independiente, entonces te lleva un trato particular con esa persona, el Señor. Y bueno, pero no significa eso, digamos, que la tendencia o la estadística o lo que diga. Sí, la estadística eso dice. Eso dice. Eso dice. Capaz que México No, o sea, así. No. Y más acá. No, pero pasa que es una sociedad machista estamos acá. Acá en Argentina es una sociedad machista.
y Machista. machista. Más, sí. Entonces, Sí. acá en Argentina esa tendencia es bastante fuerte. Pero bueno. Tiene que ver con que el hombre como que no le permite mostrar debilidad. Entonces como que si vos sos débil en realidad usan otras expresiones bastante vulgares, como diciéndolo, no, o sea, vamos a usar una que dicen los hombres no lloran, y los hombres también lloran. Entonces tiene que ver como que no les está permitido, entonces no pueden, ¿por qué no les es fácil morir al yo? Porque tienen que mostrar algo que en cuanto a la hombría, que no pueden llorar, que siempre tienen que estar bien, que siempre tienen que ser pilares, que tienen que ser fuertes. Entonces es como que ese morir al yo implicara debilidad. Por eso me da la impresión que cuesta tal vez un poco más, porque tiene que ver también con lo sociocultural. Yo, por ejemplo, soy llorón. Por eso digo, hay tendencia y tendencia. Yo soy llorón. Por ahí me emociono, soy una persona muy emocionalista. ¿Será que tengo que fortalecer esa área también? Porque ante alguna situación específica uno no tiene que madurar en ese sentido. Pero yo soy una persona llorona y no me avergüenzo de decirlo. Al contrario, porque tampoco deja de ser un hombre el llorar. Porque en algún momento puede suceder una situación X, entonces uno tiene que llorar. Y a veces el mismo Señor te lleva, cuando uno está, digamos, orando o algo por el estilo, o leyendo, o mostró algo, o lo llevó algo el Señor. Y bueno, yo en mi parte soy una persona sensible. Claro. Como decía la hermana, es una cuestión de desconocimiento. La sociedad hoy en día muestra que un hombre tiene que ser así, mientras que en la Biblia nos muestra así: el llorar, el mostrar sus sentimientos, el hablar, no le quita en nada su hombría. Fíjense que es hermoso poder entender, porque tenemos que entender todo esto, ¿sí? Yo no puedo romper un patrón si antes no entiendo de dónde proviene y cómo es. ¿Me explico? Esto se viene arrastrando, es cierto, desde toda la humanidad, ¿sí? Lo vemos todo en el Antiguo Testamento. Pero luego viene Cristo y posiciona de formas distintas, ¿sí? Ahí viene un posicionamiento diferente. Desde la interpretación que los judíos le dieron en el Antiguo Testamento, Dios estaba buscando ser un padre, Dios, con ellos. Y los defendía y les ayudaba y les daba. Mientras el pueblo judío siempre interpretó que lo que Dios quería era que fueran unos conquistadores, que fueran unos vencedores, que fueran los primeros en todo. Y no era así. No era así. Lo que Dios quería era una relación con ellos. Buscaba de una y de otra manera. Pero el hombre, la naturaleza del varón, del hombre, siempre era de superioridad, siempre era de estar arriba, siempre era de que Dios nos quiere llevar a tal lugar y vamos a hacer y vamos a conquistar, y Dios nos apoya y Dios nos respalda. ¿Me explico? Cuando el corazón de Dios es otra cosa. Después viene Cristo. Y entonces Cristo empareja las cosas. Ya no hay ni mayor ni menor. Ahora Dios empieza a levantar tanto al hombre como a la mujer en cuanto a valor, ¿sí? En cuanto a lugar. Pero luego, ¿qué es lo que sucede? Mire, no podemos decir en tal fecha, pero viene 400 años después de Cristo, viene y otra vez se levanta, ¿sí? Un hombre y empieza a jerarquizar. Otra vez, el hombre hacia arriba, y empieza a hacer un prototipo. Es cierto, el machismo, yo dicen, en Argentina, en México, en todos lados hay. Estados Unidos no se queda atrás. Los hombres son machistas, pero los que son a morir. ¿Me explico? Claro, yo creo que, Pati, que eso se produce, volviendo a la pregunta anterior, por una deformación. Por supuesto. Del orden de Dios. Por supuesto. Estamos aprendiendo que
que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo a su vez la cabeza del hombre, y esa deformación produce un enfoque del mando del varón en forma contraria a Dios, que hasta se enfrenta a Dios. O sea, la desviación por el grado de responsabilidad, cuando un grado de responsabilidad mayor se desvía, es mayor la rebeldía, es mayor la... Y no un grado de responsabilidad mayor, porque al fin y al cabo Dios le da un lugar al hombre, ¿sí? O sea, no es que tenga una mayor responsabilidad. ¿Quién dice que el hombre tiene mayor responsabilidad que la mujer? ¿Quién dice que es más agotador? ¿Quién dice que es más arduo? ¿Quién dice? ¿Me explicó? No. Simplemente que cada uno tiene un rol distinto. Pero los dos son tan valorados y los dos tienen que ir a la cruz. Los dos tienen que ir a la cruz. ¿Sí? Pero el hombre siempre, y es cultural, sí. ¿Quién lo hace? Las mujeres. Está bueno porque... Las mujeres. ¿Quién cría a los hijos? Está bueno lo que dice, porque de la cruz sale lo mismo. O sea, el que sale de la cruz sale Cristo, ¿no? Exacto. No es mujeres, hombres, no sale. ¿Sí? Tú vas ahí, de ahí sales con Cristo, se acabó. Seas lo que seas. Pero es negándote. ¿Cómo verdaderamente un varón va a ser un imitador de Cristo cuando va directo a la cruz y muere al yo? De esa manera vivirás la verdadera vida. Y tu esposa y tus hijos estarán seguros. Sí. O sea, no se dan cuenta. Muchas veces tú le preguntas a un padre, a una madre, ¿cómo están los hijos? Bien, son buenos chicos. Y son unos perfectos desconocidos para ellos. Mire, a mí muchas veces me criticaron porque me decían, y Pati, tus hijos son buenos. En mi casa sí. Cuando el hijo crece, cuando el hijo empieza a ir al secundario, cuando el hijo empieza a tener un poquito de libertad, uno dice, ese era mi hijo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que no puse roles y fundamentos firmes. Por eso es tan importante, ¿sí? Porque cuando un hombre verdaderamente va y muere a su yo, entonces, como decía Isaac, y es tan cierto, quien baja de ahí es Cristo. Y eso va a traer una seguridad a la esposa y al esposo, a los hijos, tremendo. Porque no es el esposo quien va a dar, ¿sí?, la cosecha, el fruto. Va a ser el Espíritu el que les va a dar testimonio a los hijos y a la esposa. Yo creo que ahí ya sería otra cosa. Le digo, si un varón se diera cuenta lo que eso significa, ¿sí? Dice, ya que eres el sustento y soporte de tu esposa. Y entonces ahí es el que ¿se acuerdan cuando Dios le dijo en Génesis 2 a la mujer que iba a estar sujeta acuérdenme, Génesis. Sí, en Génesis, pero le dice y será el deseo tu deseo será para con tu esposo. Ahí hay algo que Dios hace, ¿sí? Hay una vinculación que Dios hace, quizá desde el principio, pero cuando el hombre baja de esa cruz como Cristo, la mujer no tiene problema en sujetarse, ¿sí? Dice Efesios, sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por ellos. Ahí es donde es la cruz, a eso se refiere. A ver, ¿qué actos? ¿Cómo sé que yo estoy yendo a la cruz?
¿Cómo sé? Sí. Cuando se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando no es porque a ti te parece, porque tú crees, porque así debe de ser, porque así conviene, y no te interesa avasallar a la esposa, a los hijos, pero tú determinas que las cosas tienen que ser así. Y entonces ahí olvídalo de este versículo, ¿sí? En tu vida. Ahí, porque Dios no puede ir en contra, acuérdese, del orden de amor para todos. Dios no puede ir en contra de ese principio. Dios ama a la esposa, a los hijos, al marido por igual. Y cuando Él se quiere levantar, dice, lo vas a hacer pero sin mí. Lo vas a hacer sin mí. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. ¿Sí? Para eso fueron llamados. ¿Para qué? ¿Para qué fueron llamados varones? Ahorita estamos con los varones, al rato le toca a las mujeres, no se preocupen, pero ahorita estamos con los varones. ¿Sí? ¿A qué fueron llamados? Léale. Ahí dice. Ser cabeza, líder, proveedor. No. No. Ahí lo dice. Aparecer. Parecían su paso. Aparecer por tu esposa, aparecer por tus hijos. Y de esa manera tú dejas ejemplo para que después tus hijos sean como tú. Por eso dice, para que después sigan tus pisadas, porque diste testimonio. Por eso después tus hijos van a poder seguir de esa manera. ¿Se da cuenta? Esa es la repercusión. Ese es el fruto evidente. Ese es el fruto evidente. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta en el que si tú eres un imitador, si tú haces lo que Cristo hace, si cada vez que tú mueres a tu yo, baja Cristo de ahí, va a dar testimonio al Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces, ya tienen una referencia los hijos. Y estamos hablando solamente del ámbito espiritual. Ya tienen una referencia de qué es lo que se tiene. Ya saben a quién tienen que recurrir. Porque dieron ejemplo y tú les diste ejemplo y entonces van a seguir tus pisadas. El matrimonio es un amor, nadie lo dice, pero así es un amor sacrificial, ¿o no? Hay muchas cosas a las que se tienen que morir. Es un amor sacrificial. Hay muchas cosas que hay que padecer, pero hay un fruto. No se hace porque soy muy buen cristiano, porque soy muy espiritual. No. Tienes que ser realista. Que si tú cosechas en el espíritu, ¿en dónde vas a cegar? En el espíritu. Estamos hablando, les digo, nada más de ser imitadores de Cristo. O sea, en el área espiritual estamos hablando que si tú lo haces de esa manera, ahora, yo entiendo lo que dice Guillermo. Siempre hay sus acepciones, sí, en todo hay. Pero la estadística dice que el hombre es mayor a que no muera al yo. Pero de que los hay, gracias a Dios los hay. ¿Bien?
Los hay, bendito sea Dios. Sí, ¿por qué? Porque han visto testimonio. Mire, yo conozco un joven, es soltero. ¿Sí? Creo que ni la madre lo cuida como yo. Y como está lejos, entonces yo me encargo. Pero cuando yo conocí, yo dije, este muchacho tiene un corazón tan especial. Porque cuando tú dices especial le ves muchas cosas, ¿cierto? Bueno, al menos yo haces una expresión que tengo. Pero cuando conocí al Padre, yo dije, con razón. Y lo traté, sí. Y platicábamos por Skype y todo. A mí me daba risa porque le hablaba con los papás y el papá, amoroso, tierno. ¿Cómo está? Mire, papá, estoy aquí con los doctores Luz, así como que espérate, mírete, ¿no? Porque el papá pues lo quería apapachar y la mamá también, mi rey, que no sé qué, y estoy aquí con los doctores Luz, y así como que no seas tan melosa conmigo, ¿no? Y yo le dije, déjalos, son tus papás, ¿sí? Déjame aprender también. Bueno, sí, déjalos. Porque les hablaba el hijo y olvídese, pues ellos se deshacían en amor. Pero entonces yo entendí por qué él también se comportaba. Mire, tiene tanto del comportamiento del padre que a mí me impresionaba. Conductas de vida, comportamiento, reglas, y no hay forma de que ceda a algo que no sea correcto. No hay forma. Y yo le preguntaba a su papá, es un hombre íntegro, es un hombre piadoso, es un hombre que depende de Dios. Es un hombre que siempre recurre a Dios, en todo. Va a comprar la vaca de quién sabe qué, de no sé qué, y va y le pregunta a Dios. Cuando el Señor le dice, sí, va y compra 5. Y resulta que esas vacas son hiperlecheras y que no sé qué. ¿Me explico? O sea, así. ¿Qué hace? Entonces yo, ¿qué veo? Lo veo a él. ¿Que va a hacer algo? ¿Va a comprar un aparato para no sé qué? Estoy llorando porque voy a comprar un aparato que dice muchas cosas y estoy orando. Estoy consultando porque cuando Dios me diga que sí, Él me va a dar también los medios para comprar. Eso lo oí hace unos meses, ya lo tiene. ¿Sí? Es visible. El fruto es visible, es palpable, es tangible. No es que se imaginó y es un hombre de fe, no, es una realidad en su vida. Pero también le digo, para que el padre comprara la vaca, quién sabe qué, marca, no, fue y consultó a Dios y Dios le dijo, adelante, cómprala. Entonces dijo, sí señor, sí, entonces compró 5. Y ahora tiene una producción de leche de aquellas, ¿no? El papá es doctor, o sea, nada que ver con las vacas, pero bueno. Pero es un hombre que prospera en todo. ¿Sí? Esa es la gran bendición, que lo que hace, prospera. Que siembra, quién sabe qué, porque se puso a orar y Dios le dijo que sembrara, no sé qué, en una tierra que nadie sembraba eso, Dios le dijo que sembrara, él sembró y tuvo unas hiper cosechas. Y además con una ganancia, y luego le dijo allá a la gente, si tenemos tanto, a ustedes también les va a tocar tanto. Justo. ¿Me explico? No, y mi papá hizo un trato con la gente, porque la gente no creía que eso se diera ahí, y él les dijo, Dios me dijo, entonces vamos a hacerlo. Y de ahí todos vamos a obtener una ganancia. Usted dígame, ¿quién lo hace? Les dan un salario y se acabó, ¿no?
Pero es una forma distinta de ver las cosas, con una mentalidad de reino. Si me bendice a mí, te va a bendecir también a ti. Te voy a convidar de esa bendición. Ese es el corazón generoso, ¿sí? Manteniendo una continua humildad. No es fácil ser el esposo que Dios quiere que seas, pero se puede lograr si mantienes una continua humildad. ¿Ante quién? Dios. ¿Sí? No te está diciendo una continua humildad de decir sí, mi amor, sí a tus hijos. No te está diciendo eso. Sino ante Dios. Para adquirir, ¿de quién? De Él. Sabiduría y amor. ¿Sí? O sea, la humildad ante Dios te va a dar a ti sabiduría y amor. ¿Por qué? Porque este hombre, en lugar de una vaca, fue y compró 5. Porque fue y se humilló delante de Dios. Señor, reconozco que yo no sé comprar si me conviene la vaca fulanita o no me conviene. Si es eso lo que tengo que hacer o no lo tengo que hacer. Pero tú dime, tú sí sabes. Hay un reconocimiento delante de Dios. ¿Sí? Y dice el Salmo, Él exalta al humilde. Y además ¿los qué? Los encamina. ¿Qué significa eso? Ponerlo con la orientación correcta. Dice que hacia un va a comprar objetivo. y que va a no. Exacto. Así de fácil. ¿Qué vaca compra y qué vaca no? ¿Sí? Te va a encaminar en todo, varón. En todo. Pero al que no, ¿sí? Encamina, pero humilla a los impíos. A los soberbios. No, es que yo sé mi negocio y yo lo conozco. Me ha costado muchos años ser lo que soy y llegar hasta donde he llegado. Y ha sido porque yo soy un buenazo. ¿No, bonitoso? ¿Y dónde está aquí el reconocimiento? ¿Dónde está aquí el reconocimiento? De que todo lo que ha hecho ha sido porque Dios lo ha encaminado, porque Dios lo ha guiado, porque Dios le ha dicho. ¿Sí? Hace poco a un amigo tenía por ahí, hace unos días, unos dólares y iba a hacer un negocio. Yo le dije, pero antes ore, dígale al Señor. Y hoy le hablé y dije, ya cambió los dólares. Me dijo, no, porque Dios no me había hecho nada. Le dije, ni lo hagas si Dios no le dice. Imagínese. Un dineral. Ahorita ya tiene un dineral. ¿Me explico? Dije, pero eso no nos debe de ganar la codicia, ¿sí? Sino decirle, a ver, Señor, hago el negocio que a lo mejor ahorita lo compro, pero luego después viene una crisis peor y no lo voy a vender, o no lo voy a sacar, o no voy a poder sacar mi dinero, y va a estar peor, ¿no? No me interesa ni la bolsa, ni que están comprando, que no están comprando, sino vamos con Dios primero. Y le dije, no, espérese, primero vamos a orar. Sí, vamos a orar. Porque de 2 días para acá ya se trepó, quién sabe cuánto. ¿Quién nos dice de aquí a diciembre? Y Dios para todo.
O sea, eso es, encamina. Pero al que es impío, humilla a los impíos. A los soberbios los hace morder polvo. Cuando leemos estos versículos, así como que uno dice, Santo Cristo. ¿Qué es morder polvo? Doblegar. ¿Se da cuenta? Doblegarte. Menguar. ¿Dónde le duele más a la gran mayoría de los hombres? ¿Menguar en dónde? En el económico. Bolsillo. Ya ves, hombre, sí, eso es seguro. ¿Sí? ¿Usted quiere ver que de veras le duela? Dios dice, a ver, te voy a hacer morder un poquito el polvo. ¿Sí? Te voy a quitar a tu empresita, te voy a quitar a tu negocito. No, pero es que con eso voy a poder lograr hacer esto y esto. Voy a vender. Hace poco ya un joven, no, pero es que voy a vender pusimos a la venta ese lote y con eso voy a hacer lo de mi boda y lo de quién sabe qué y lo de quién sabe cuánto y vamos a lograr. Y yo lo estaba oyendo y de repente escucho, dile que no va a vender nada. Ay, no. ¿Y qué cree? No vende nada. Que se lo tuve que decir. Dije, mi rey, póngase a trabajar. Trabájele el doble, porque no va a vender ese terreno. ¿Sí? Y yo por acá viendo, va a ser ahí en su casa. Y él decía, es que yo no voy a hacer mi casa ahí. Y yo así. ¿Me explico? Qué importante es consultar a Dios. Qué sabio, qué prudente, qué veraz, como dice el proverbio aquí, adquiere inteligencia y sabiduría. Adquieres inteligencia y sabiduría. Y no te apartes de lo que Dios dice. Depende de Él. Yo les digo, si por orden, ¿sí? Nada más tienen una cabeza arriba, no más una que se llama Cristo. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo voltear un poquito para arriba? ¿Vieron por qué decía que Jesús cuando oraba levantaba los ojos? Sí. Ahora ya lo entienden más. Porque era un reconocimiento, Señor. Y mire, nos pasa en Cristo. Antes ¿cómo pedíamos? Cuando éramos religiosos. Para abajo. Nos decían, nos enseñaron hacia abajo. Pero cuando llegó la libertad de Cristo, ¿qué hacemos? Señor, ¿no? Y ahí le estamos diciendo, pero volteando hacia arriba y diciéndole, Padre, te pido que esto sea así, estamos orando, intercediendo, lo que sea, pero con la vista hacia arriba. Sabían de dónde venía. No te olvides. A ver, dile de qué, cómo. Sí. Es que no tengo un negocito. Yo les decía a los jóvenes, dile al Señor que te dé algo, ¿sí? Que inventes algo, que vendas algo que nadie vende, que empieces a hacer algo que nadie hace. Tenía un joven que era químico, matemático, él era matemático, ¿sí? Y hizo un librito de matemáticas para los niños de secundaria y prepa. Y bueno, porque yo me acuerdo que mi hijo, olvídese, iba a reprobar matemáticas
Y le llamé a auxilio y le dije, ven para acá, Alejandro. ¿Sí? Te necesito, aquí este chamaco que no sé qué. Y cómo me acuerdo que llegó muy tranquilo, él, y le decía, ay, lo agarra así del hombro, ay, mira, ¿cómo que andas reprobando? ¿Vas a reprobar? Pues es que no puedo. No te preocupes, no vas a reprobar. Mira, Dios nos va a ayudar y yo voy a colaborar con Dios con eso. Se me hizo tan sabio. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a poner aquí varias cosas y me las vas a contestar. Y veo que le pregunta, yo pasé así como... ¿no? Sí, porque él estaba, él era el maestro. Y veo que le estaba preguntando las tablas en la prepa, en el terciario. Las tablas de multiplicar. Y le dijo, ya sé por dónde tenemos que empezar. Para la siguiente semana, ¿cuántas tablas te sabes? La del 2, la del 4, la del 5 y la del 6. Bueno, a ver, así es que te las voy a preguntar. Y empezó ¿no? A preguntársela a las que sabía, las que supuestamente sabía, y sí, las sabía. Le dijo, tienes la siguiente semana para aprenderte todas las demás. ¿Por qué? Porque no podemos empezar si no aprendes a multiplicar, las tablas de multiplicar. Yo me dije, ¿cómo pasó tantos años sin saber multiplicar? ¿Está de acuerdo? ¿Cómo le hizo? Y me dice este muchacho, porque es un excelente sumador. A ver, pero el principio de la multiplicación no lo entendía. Fíjese, un principio no entendía, pero era hábil para sumar. Entonces, tú puedes ser una persona que puede ser capaz, habilitada, todo, pero si no eres humilde y no recurres a quien tienes que hacerlo, Dios no puede encaminarte hacia donde tiene que ser. Y aunque él era un experto en matemáticas, andaba bien pobre siempre. Entonces yo le dije, inventa algo de lo que tú sabes que nadie hace. ¿Cómo qué se le ocurre, doña Mati? Es una crema para las mujeres que siempre andamos ahí, que las manos todas arrugadas y mal. Invéntate una para que los mecánicos se limpien las manos, una antigrasa o yo no sé qué tenga que hacer. Y así empezó, haciendo esa crema para esos mecánicos. Y vete con tu frasquito, con todos los mecánicos. Mira, de aquí a tal pueblo hay muchísimos talleres mecánicos, ¿sí? Así es que hazte tus muestras, yo te voy a dar para las muestras y a todos les vas a dar. Le junté unos frasquitos así de alimento de los bebés, de Gerber. Le dije, y a cada uno le vas a llevar una muestra. Y a todos se las voy a regalar, se la vas a regalar. Le dije, si vas a invertir, eso es inversión. Así es que lo vas a hacer. Mire, es una crema que todavía, ahora ya tiene toda una línea de cremas, de todo, de alimentos, de vitaminas. Ahora le di un montón de cosas que me mandó. Le dije, uy, estás haciendo un montón de cosas, ¿no? Y se llama Limpiamil, porque limpiaba 1000 cosas. Y así le puso, ¿sí? Él bien matemático, pero de comerciante no tenía un pelo, o sea,
publicista menos, y de mercadotecnia, olvídelo, ¿sí? Y yo le dije, ¿por qué le pusiste Limpiamil? Y dijo, porque limpia 1000 cosas, no nomás las manos, limpia muchas cosas. La ropa, limpia muchas cosas. ¿Cómo nos reímos? Porque ya había mandado a hacer las etiquetas de Limpiamil. Pero ¿por qué no nos preguntaste a las mujeres qué nos atraía? Imagínense si a mí me iba a traer una crema para manos Limpiamil. Fea la etiqueta, pero fea la etiqueta. Sigue estando fea. Pero la verdad es que es buenísima la crema. Y hizo las dos. ¿Sí? La que limpiaba, que era, y por eso, y como hombre, él dijo, no, la que más así impresiona es la que limpia. Y no la que cuida las manos. ¿Sí? Entonces ya nada más le puso 2 etiquetas, una verde y otra rosa. Ya. Hasta ahí le llegó la cabeza. Empezó con esas cremitas. Pero fíjese lo que le digo, lo que es la generosidad. La gente, cuando tiene esto, y él dijo, y después que sacó sus cremitas y que todo el mundo le comprábamos, ahí en la congregación, y después a todo el mundo, a ver, ayúdale, cómprale 2 y regala una, o sea, para que la conocieran, ¿no? Después de eso, él empezó a dárselas. Tenemos una asociación de mujeres, de las esposas de presos, y entonces él se las daba al 50%, o sea, ellos le compraban una y les regalaba otra, para que empezaran a vender. Usted no sabe cuántas mujeres, y era muy barata la Limpiamil, pero barata. Total que después se quedó con la de las mujeres, porque la de Limpiamil no funcionó tanto como la de las mujeres, ¿no? La rosita. Entonces, o sea, de algo que simplemente consultó a Dios. Y Dios le dijo que. Y yo le dije, nunca te olvides del principio, nunca te olvides, ¿sí? ¿Por qué? Porque de Él vienen y Él encaminará todas las cosas que tú tengas que hacer. Entonces, eso es lo importante. Otro es ser cabeza, líder y proveedor. El esforzarse, ¿qué significa? Ser cabeza, líder y proveedor. Y no estamos solamente hablando de la provisión económica. Entiéndase, por favor. Se entiende por qué cabeza, ¿verdad? Porque ahora su posicionamiento en el orden de Dios le va a dar un liderazgo, ¿ok? Y a su vez usted va a proveer. Pero cuando es imitador de Cristo, ¿qué es lo primero que provee? Seguridad. ¿A quiénes? A los hijos, a la esposa y a los hijos, ¿ok? Entonces, el ser proveedor no se refiere solamente a una cuestión económica, aunque sí también, obvio, en mucho es, porque aquí es cuando se adquiere sabiduría y encaminará hacia donde sea. Ok, necesitas una provisión de emocional hacia tu esposa, dásela. Necesita una provisión de ayuda en la casa, dásela. Necesita una provisión económica, dásela. ¿Me explico? No es una sola provisión, nada más la cuestión económica, porque muchos hombres dan la provisión, ¿sí? Y ya. Otros dan la provisión emocional y no la económica. Y díganme usted que muy apapachadores, pero flacos los hijos, ¿no? No puede ser. No puede ser. Comiendo bocaradas de aire. No. O sea, tiene que ser un proveedor, pero en el buen sentido, ¿sí?
y enfocarse para ser productivo. Eso cuesta. Sí, sí, pero hay que esforzarse día a día. Ahora, no es un esfuerzo de que, ¡ay, qué barbaridad! La verdad es que en Cristo las cosas se facilitan muchísimo. Y Él te va a dar las estrategias, las maneras, ¿sí? Dígame algo, ¿seguirá usted trabajando tan arduamente con el sudor de su frente? ¿En Cristo? No, yo creo que no. Yo creo que vas a poder ser más estratégico. ¿Sí? Más estratégico, ¿para qué? Para que seas mejor remunerado, porque vas a tener que ver, si hay obediencia a Dios, hay paz y hay bendición. Esa es una regla. Esa es una regla. Y eso te va a traer, te va a dar una satisfacción interna de haber cumplido el rol que tienes que cumplir. Dios te ha puesto en tu familia de esa manera, con esas 3 características, como cabeza, como líder y como proveedor. Sí. Y Dios te la va a traer. La bendición en lo que tú hagas. Les digo, yo veo como cada vez un hombre que recurre más al Señor. Les estoy hablando de este jovencito que llegó a Córdoba sin tener nada. Sin tener nada. Y dijo, estoy orando para que el Señor me guíe qué es lo que tengo que hacer. Y él también vino a hacer una especialidad. Entonces el Señor le dijo, pon un consultorio. Y fue y obedeció. Y yo pensaba, yo como esposa de médico, porque yo ya la viví. ¿Me explicó? Yo dije, pon un consultorio. ¿Y quién lo conoce? ¿Y quién va a llegar a ese consultorio? ¿No? Uh-huh. Pero Dios me va a decir en qué momento lo voy a hacer. O sea que no lo vas a hacer ahorita. No. Y durante, ¿qué le puedo decir? Casi 3 meses dio consulta gratis a no sé cuánta gente. Todo el mundo que le dice, ay, fíjate que fulanito estaba, y yo ahí le daba la consulta. Y no le cobraba. Y no le cobraba. Y no le cobraba. Y no le cobraba. Hasta que llegó el momento en que le dije, a ver, compañito, ya te veo flaco. Porque entonces empecé yo a ver el abuso de mucha gente. Que le hablaba en la madrugada y le decía, y por favor, ¿sabes qué medicina? Por ahí me la puedes comprar y traérmela y yo te la pago acá. Cuando me dijo eso, ahí sí ya fue. Dije, ¿sabe qué, mijo? Todo tiene que ser, ¿sí? Con mesura y con sabiduría. Hasta para dar se necesita sabiduría. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Entonces, tenemos que darnos cuenta. Ahora, aquí les voy a dejar esta cita para que la lean y la reflexionen, que es Juan 13, 13 al 16. ¿Sí? ¿Cómo es que aquí Jesús está ejerciendo las 3 cosas? Ser cabeza, ser líder y ser proveedor. ¿Ok? Me van a tener que decir qué es de qué manera ejerció el ser cabeza, el ser líder
y el ser proveedor en esta cita. Habla de lavar los pies a los discípulos, ¿sí? Pero van a aplicar estas 3 cosas en este versículo y me las van a explicar, ¿sí? No quiero que me lean, me escriban el versículo, ¿ok? Porque luego les digo y me andan escribiendo los versículos. No. Lo que yo quiero es que usted reflexione por qué, o sea, o de qué manera Jesús ejerció el ser cabeza en este versículo. ¿Sí? De qué manera desempeñó el liderazgo y qué fue lo que les proveyó a los discípulos. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Bien? ¿Tienen una tareita por ahí? ¿Han hecho Juan? Sí. Bueno. Un montón de tareas.